Gracias. Me da muy especial gusto y siento en verdad un honor el regresar a la UADY después de casi exactamente 31 años. Hace 31 años, en septiembre, con otros colegas de varias universidades, ayudamos a echar a andar aquel posgrado en psicología clínica. Aquel con invitación personal e institucional, y me acuerdo muy bien de algunos de los colegas que hicieron eso posible. Reinaldo Novelo, que era director en aquel entonces de la facultad, y por supuesto Elías Robles, que si no están muy ocupados, métanse a la página de la UADY, tecleen psicología y lean en unas cuantas cuartillas la historia que ha llevado que la psicología en Yucatán y en esta universidad sea verdaderamente pionera de muchas de las cosas que nos están ocupando el día de hoy y que le están haciendo tanta falta a este país. Yo creo que esto es muy importante. Me ha dado muchísimo gusto volver a ver a Mirta, que no veía yo desde hace un buen rato, y que también se trata de colegas que han hecho mucho para la permanencia, para el nacimiento y la permanencia de varias de las formas de concebir el comportamiento humano, que como ustedes se van a dar cuenta durante estos días, el análisis de la conducta es una de ellas, probablemente la más vieja en el sentido de haberse fundado dentro de la tradición del análisis experimental en particular, pero en general de la metodología experimental en el mundo, que como ustedes saben tiene poco más de 150 años. El día de hoy quiero platicarles de lo que hemos estado haciendo en la UNAM para básicamente dos cosas: cómo mantenemos la salud y cómo la recuperamos si la perdemos, utilizando mecanismos derivados de la investigación científica y derivados de la aplicación sistemática. Uno de nuestros principios es básicamente: tienes que hacer una intervención que tenga dos características, basada en la investigación y basada en la evidencia clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que sepas de dónde salen las decisiones que tomas al respecto de cómo utilizas un mecanismo, cómo utilizas un principio general para resolver un problema y cómo sabes si lo resolviste. ¿Mejoró el paciente? ¿Mejoró la comunidad? ¿Mejoró la familia? ¿Esa mejoría les duró o se acabó en cuanto desapareciste del mapa? Entonces, si les permite, Lázaro nos va a hacer favor de cambiar las diapositivas. Vamos a la que sigue, Lázaro. ¿Hay forma de bajarle tantito la luz a la parte de al lado de la pantalla? Si no, nos seguimos así. ¿Sí ven bien? Ahí está mejor, gracias. Bueno, y entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un campo de estudio fundado hace aproximadamente 70, 80 años, en el sentido de haber adoptado la metodología experimental para tener algún nivel más alto de certeza de que lo que estamos haciendo, de que los beneficios que logramos se han estado logrando a partir de lo que estamos haciendo. Y entonces son principios de comportamiento aplicados para aumentar la posibilidad de mantenerse sano, diseñar e implementar y evaluar intervenciones para recuperar la salud y reducir la capacidad. Evaluar es la parte que yo les decía que es importante saber si lo que hemos hecho profesionalmente sirve, si está teniendo el efecto que queremos y si ese efecto está durando. Y a partir, como decía, de la investigación científica y la evidencia clínica. La que sigue, por favor. Esto lo sabemos todos. Hay factores que nos hacen estar sanos y hay factores que nos enferman dependiendo de sus valores y dependiendo de cómo interactúan unos con otros. Y lo que sabemos es, bueno, los principales 5 pilares de la salud, más aquellos que ustedes nos sugieran durante estas sesiones, son la herencia, la nutrición, la calidad y el acceso a servicios de salud, la calidad del ambiente físico y social, y el quinto elemento, que es algo que si tenemos los 4 primeros, pero no el quinto, nos vamos a enfermar,
y nos va a costar más trabajo sanar en caso de que hayamos perdido la salud. Y si no tenemos ese quinto elemento del comportamiento humano, lo que va a pasar es que no van a ocurrir los cambios que hacen falta para que estemos funcionando con salud. Hace un par de años, en el auditorio Fournier de la Facultad de Medicina, con prácticamente todo el auditorio médicos, empecé mi conferencia preguntando, a ver, a lo largo de su vida, ¿la gente hace cosas que hace que se enfermen? Y fue un coro que dijo sí. Y entonces la pregunta es, y entonces si tenemos un experto en comportamiento que ayude a modificar esas variables de modo que permanezca más largo la salud, ¿va a hacer falta sí o no? Y otra vez fue un coro de sí. Y entonces lo que necesitamos es, ¿cómo le hacemos para juntar estos factores a la hora que tenemos enfrente problemas socialmente relevantes como el de la salud? La que sigue, por favor. Las abuelas mexicanas dicen, mijita, te tocó bailar con el más feo. En este caso, nos tocó bailar con los dos más feos. Por un lado, los padecimientos no transmisibles, es decir, los que no son infecciosos, actualmente son la principal causa de mortalidad en países en transición económica. Transición económica es un eufemismo para decir país pobre. Vamos a entenderlo así. En América Latina y el Caribe, por cada 10 muertes debidas a una enfermedad transmisible, normalmente infecciosa, se producían 34 por una no transmisible. Para el año 2015 ya eran 70. Échenle cuentas a cómo está evolucionando esta curva, esta ecuación. La que sigue. 7 malas noticias. El cuidado de los padecimientos crónicos es demandante, requiere hacer cosas que casi nadie está preparado para hacer. Y es complicado tanto para los pacientes como para quien los cuida, sus familias. En México muchos no tienen la preparación para realizarlo por pobreza y por escasa educación. Muchas veces los pacientes nos dicen, de hecho estamos terminando un estudio en cardiología, que nos dicen, es que no me dicen qué me está pasando, por qué me está pasando, qué puedo hacer. Solamente llego, a veces me saludan, me escriben una receta y me dicen váyase a la farmacia. Hace falta intervenir de otras formas. La que sigue, por favor. Tercero, lidiar con el dolor, con la incapacidad y con otros síntomas. Adaptarse al ambiente hospitalario y a procedimientos a veces invasivos, incómodos, dolorosos. Desarrollar y mantener interacciones adecuadas con el equipo de salud. Preservar un razonable equilibrio emocional y algo que para el ser humano es especialmente difícil, no saber lo que va a pasar, el manejo de esta incertidumbre. La que sigue, por favor. Para acabarla de complicar, la Organización Mundial de la Salud empezó a hacer cuentas y lo que vio es que en efecto los padecimientos no transmisibles, estos padecimientos crónico-degenerativos, se estaban apoderando prácticamente de todo el campo de la pérdida de la salud. Y empezaron a ver cómo se estaban utilizando los recursos en todos los países, en los sistemas públicos de todos los países. Como ustedes saben, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud está compuesta por los secretarios de salud, los ministros de salud de todos los países miembros de la ONU. Y encontraron algo que ya habíamos visto, pero que la investigación nos había estado diciendo cómo iban estos números, pero nunca se había visto en términos de recursos. Y entonces lo que se vio es, cuando se trata de un tratamiento corto, que normalmente se aplica a un padecimiento infeccioso normalmente duele, normalmente es incómodo, normalmente nos activa. Y entonces de cada 10 cosas que nos dicen que hagamos para recuperar la salud, más o menos hacemos 8 aproximadamente. Pero si ese tratamiento es prolongado, de cada 10 cosas que nos dicen que hagamos para recuperar la salud, hacemos la mitad. Pero para acabarla de complicar, si ese padecimiento, además de un tratamiento largo, es un padecimiento prácticamente o principalmente asintomático, entonces hacemos de 2 a 3 de cada cosa que nos dicen que tenemos que hacer para mantenernos sanos o para recuperar la salud. Esto significa, si ustedes se fijan,
que cuando el padecimiento es crónico muchas veces no se siente, la diabetes no se siente a veces hasta que es muy tarde, la hipertensión no se siente hasta que es muy tarde, el cáncer no se siente hasta que es muy tarde, y entonces no nos activamos desde el punto de vista del comportamiento, y esto complica naturalmente la situación de la salud, y entonces produce más deterioro físico, más deterioro psicológico y pérdidas económicas importantes para el paciente y para su familia. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? La conducta humana puede modularse y de eso depende de los profesionales que se dedican a modificar el comportamiento, que mejoren la calidad de vida y la adhesión terapéutica. Lo que hizo la OMS fue nombrar una comisión internacional para ver cómo andaban estos números en los países pobres o en los países del tercer mundo. Y lo que encontraron es, si estos datos eran así, significaba, así lo vieron desde Ginebra, eso significaba que de cada 10 euros o 10 yens o 10 pesos o 10 dólares que se estaban usando para tratar ese tipo de padecimientos, se estaban yendo a la basura 7. Los atrapó el pánico, hicieron esta comisión que después de varias reuniones en Ginebra produjimos un capítulo sobre el comportamiento que lleva a seguir instrucciones, que lleva a esta adherencia terapéutica y que por tanto era necesario enviarlo y que lo utilizaran los sistemas públicos de salud para mejorar sus cifras. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los componentes medulares? Esto lo hemos sabido desde siempre, desde mucho antes de Freud. Reacciones emocionales, incluyendo sus componentes fisiológicos. Claro, sus componentes fisiológicos los investigamos más recientemente. Información, conocimiento, ideas, creencias, para quien esté muy dentro del análisis de la conducta. Las creencias las pensamos, como dice nuestro ilustre colega Emilio Ribes, que son factores disposicionales que se basan sobre lo que la gente sabe. El problema está, lo que la gente sabe no siempre es la verdad, no siempre está cercano a la realidad y por lo tanto su comportamiento va a estar ajustado a una creencia falsa, que es una de las cosas que tenemos que contender con ellas en el consultorio, en la familia, en la comunidad, en la escuela, en el hospital, etcétera. La actividad instrumental, que en última instancia ustedes se acordarán de por qué se le llamó instrumental, porque funciona como instrumento que cambia el ambiente, externo o interno. Cambio el ambiente interno si me echo 4 mojitos y evidentemente esto va a producir cambios importantes en comportamiento, algunos de los cuales van a tener una incidencia sobre ese mantenimiento de la salud. Y naturalmente los efectos fisiológicos por estrés crónico mal manejado. Ahora ya sabemos cuáles son estos mecanismos y ya sabemos que el estrés no te mata, lo que te mata es lo que haces con él o lo que dejas de hacer con él. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la transición metodológica? Esta transición empezó hace aproximadamente 60, 70 años, por ahí de 1950 y pico, y lo que sabemos es, ha habido una transición de estudiar lo que la gente dice que hace a lo que la gente hace. Y eso se adoptó de una manera muy directa, muy sistemática, precisamente en el análisis conductual aplicado y sobre todo en las aplicaciones del análisis conductual aplicado a mantener la salud o a recuperarla. Productos relativamente permanentes de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Y si no podemos observar la conducta, ¿qué hacemos? Lo que sabemos es, dentro del análisis de la conducta, hay procedimientos que nos permiten un poco más de credibilidad, un poco más de confiabilidad sobre lo que estamos registrando, aunque sea a distancia. Y estas estrategias han estado funcionando muy bien ya a lo largo de décadas. Por eso es importante no dejarlas de lado cuando estamos planeando cómo intervenir para resolver un problema de salud. Las creencias y la información, bueno, ya vimos que si una creencia está sesgada, la gente va a comportarse de una manera que no le va a ayudar a conservar la salud. Yo me acuerdo de varias de las cosas que algunos pacientes nos dicen. Bueno, si me recetaron una píldora cada 24 horas, 2 píldoras me van a hacer el doble de bien y se toman 2.
o al revés, no, 4 píldoras, sácate, yo voy a usar 2, y solamente se toman 2 y después tienen los grandes problemas de las consecuencias psicofisiológicas, fisiológicas, orgánicas de haber hecho eso. ¿Cómo hacemos esto sin volver al mentalismo? Es decir, ¿cómo le hacemos para construir intervenciones profesionales basadas en el análisis del comportamiento, en el conocimiento sistemático de qué mecanismos regulan nuestro comportamiento, de manera tal que podamos incidir sobre esos problemas y que no podamos decir, es que no sabemos si lo hizo? Muchas veces nuestras instrucciones a los pacientes y a sus familias es, váyanse a su casa y hagan por favor estos ejercicios o este tipo de comportamiento, registren esto, avísennos cuando cambie esto, y no sabemos si lo hacen o no. Y luego estamos viendo nuestros resultados de básicamente en las tesis. Estamos viendo es por alguna razón no funcionó y no sabemos por qué. Y entonces el análisis de la conducta diseñó procedimientos para evitar o para reducir este riesgo. Vamos a la que sigue, por favor. Algunos ejemplos. Estos son ejemplos que hemos derivado de la literatura de investigación sobre estos temas. Cualquiera de ustedes que esté interesado en uno de estos estudios nos avisa y se los mandamos o les decimos cómo conseguirlos. La que sigue, por favor. Este es un estudio que empezamos en nutrición, el Instituto de Nutrición, y que acabamos en La Raza. En nutrición lo que hicimos fue estandarizar los sistemas de registro de observación del comportamiento, y en La Raza lo que hicimos fue someterlo a prueba con pacientes VIH positivos. El objetivo fue examinar los efectos de un programa conductual sobre calidad de vida y adhesión terapéutica, es decir, seguir instrucciones. Este estudio lo hicimos cuando todavía para mantener el virus a raya tenían que tomarse muchísimas tabletas al día. Hoy ya solamente es una o dos y tiene una serie de simplicidades que no tenía todavía hace algunos años. Vamos a la que sigue, por favor. Este es comportamiento. Lo que hicimos fue entrenar al paciente y entrenar a la pareja. Y los entrenamos de manera tal que pudieran registrar mutuamente el comportamiento en las categorías que habíamos definido para mejorar esa adherencia terapéutica. Y claro, la instrucción es, cuando ustedes estén observando esto, no se comuniquen el uno con el otro, porque lo que necesitamos es precisamente revisar confiabilidad. Y adoptamos, como está más o menos adoptado internacionalmente, de que 80 de cada 100 observaciones entre ellos dos coincidan sin haberse comunicado. Entonces, ese nivel de confiabilidad es un nivel normalmente tolerable. Y aquí de izquierda a derecha tenemos todas las categorías conductuales: recreación, dormir, tareas domésticas, apego terapéutico, desempeño laboral, ejercicio físico, etcétera. Y como ven, en las barras anaranjadas más chaparritas está cómo nos llegaron los pacientes con esos comportamientos, y en las barras más pálidas, casi blancas, está cómo acaba ese comportamiento después de que agregamos el componente conductual al protocolo del hospital. Es decir, no reemplazamos el tratamiento, lo complementamos con comportamientos que facilitan el usar el tratamiento de manera correcta. La que sigue, por favor. Caso del cáncer. Este fue un estudio que hicimos está en el Hospital Juárez de México. Estudiamos 4 pacientes con cáncer de cabeza y cuello intervenidas quirúrgicamente. Cáncer de puente de la nariz, de senos esfenoidales, de la parte de arriba del paladar, que requiere una cirugía que deja muy deforme al paciente, lo deja verdaderamente distorsionado en la cara. Las propias pacientes dicen, estoy monstruosa, no quiero que me vean, etcétera. Y entonces, de estos estudios de caso, 3 de nuestras pacientes tenían este tipo de problema quirúrgico, y una de ellas tenía cáncer de tiroides, de modo tal que su operación dejaba una pequeña cicatriz al lado del cuello que casi no se notaba, y quisimos hacer la comparación entre estos casos. La que sigue, por favor. La que sigue, exactamente. Estas son las conductas de estas pacientes. No se ven al espejo, tapan los espejos de su casa porque no soportan verse tan distorsionadas.
se retraen socialmente, se aíslan, evitan que se las observe, reducen drásticamente reuniones familiares, reuniones con amigos, etcétera. Ya no comen afuera. La actividad laboral, prácticamente todas dejan su trabajo si es que trabajaban. No soportan que las vean así en su trabajo. Se hacen muy dependientes, no participan en eventos sociales, la actividad sexual prácticamente desaparece. Vamos, la que sigue, por favor. Y aquí están los cambios cuando agregamos al protocolo médico el protocolo psicológico basado en análisis de la conducta. Tenemos las cuatro pacientes y vemos cómo se mejora la conducta social. Este es comportamiento registrado con sistemas de confiabilidad como el que describí para los pacientes VIH positivos. La que sigue, por favor. Cómo mejora las conductas del área laboral. Muchas de ellas recuperan su trabajo, vuelven a trabajar. La que sigue, verse al espejo. Vean cómo la de la derecha muestra un efecto de techo. Dejó de verse al espejo porque su cara no estaba distorsionada, simplemente con una bufanda o con un cuello alto se tapaba la cicatriz del cuello y no tuvo este problema. Las otras tareas mejoraron mucho. El caso del paciente diabético, que como ustedes saben, casi es una tragedia en este país. El estado psicológico del paciente diabético es el quinto predictor de mortalidad. El estado psicológico solito es el quinto predictor de mortalidad en esta enfermedad. Es uno de los mejores predictores de adhesión terapéutica, incluyendo la toma de medicamentos. Este estudio lo empezamos en la Unidad de Medicina Familiar 67 del Seguro Social y lo terminamos, hicimos una réplica en el Hospital General de México. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos los cambios. Fíjense cómo los llamamos conductuales sin ser conductuales, en el sentido de que no observamos el comportamiento que genera los cambios porque es prácticamente imposible muchas veces. Tendrías que usar mucho tiempo entrenando a las personas para hacer este ejercicio que describía yo de tomar confiabilidad, de registrarse mutuamente y ver si en verdad ese comportamiento está funcionando. Y entonces lo que dijimos, a ver, algunos autores llaman a los cambios de laboratorio que se refieren a los cambios que dan estos pacientes a partir de su comportamiento, cambios conductuales. Nos llamó la atención porque no eran psicólogos los que lo llamaban así, sino eran de la profesión médica. Y entonces aquí tenemos las barras rojas, aquí están organizadas del que estaba peor en glucosa al que estaba mejor. Las barras rojas es como nos llegan estos pacientes y después de agregar el protocolo conductual, cómo está la glucosa en las barras verdes o azules, que como ustedes ven en la ordenada del lado izquierdo, ya están más cerca de 100, 150, que es un dato más cercano a lo que nos dice la medicina que debe andar por ahí la glucosa en sangre para evitar muchos de los problemas. La que sigue, por favor. También la hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque el paciente diabético a veces es medio tramposo. 2 semanas antes de que le toque su revisión, se endereza, deja de tomar Coca-Cola, come solamente lo que le dijeron, hace ejercicio, etcétera. Llega a su revisión, lo revisan y dice, está usted re bien, siga así. Sale de su revisión, se vuelve a destrampar otro mes u otros 2, 3 meses hasta que le toca su siguiente revisión y entonces lo que hicimos fue tomar un dato de la huella que deja la glucosa en la sangre, que es la hemoglobina glucosilada. No se ve muy claramente, pero los rombos rojos de arriba es cómo está la hemoglobina glucosilada antes de que agreguemos el protocolo conductual al tratamiento. Y en los cuadros de abajo, los amarillos, están cómo se reduce esa hemoglobina glucosilada. La que sigue, por favor. Triglicéridos. En los diabéticos los triglicéridos son un problema serio porque son los que acaban produciendo problemas cardiovasculares y muchos de ellos cuando tienen un infarto ocurre porque no tuvieron cuidado con este tipo de cambios. Y vemos lo mismo en los rombos rojos de arriba, cómo estaban los triglicéridos antes de nuestra intervención y cómo quedan los triglicéridos después de nuestra intervención. La que sigue, por favor. El caso del paciente hipertenso, que es otro problema serio, en Estados Unidos lo llaman el asesino silencioso, porque no se siente hasta que tienes un problema grave. La evolución natural de la hipertensión no tratada
aumenta hasta en 55% las probabilidades de discapacidad o muerte prematura por complicaciones, pero no alguna vez, en los siguientes 5 años. La hipertensión esencial es esta hipertensión sin causa física. El médico te dice, pues es hipertenso y no entendemos por qué, el riñón está bien, otras partes del sistema cardiovascular están bien y sin embargo es hipertenso. Y después se descubrió, por eso lo llamaron así en Estados Unidos, la hipertensión de bata blanca, se descubrió que era una reacción emocional que disparaba la presión cuando se la estaban tomando, pero solamente si se la tomaban en el hospital, si se la tomaban en la clínica, si se la tomaban en alguna instalación sanitaria. Si se la tomaba su sobrino que vive al lado y que está estudiando enfermería, salía normal. Si se la tomaba ella misma, salía normal. Si se la tomaba otra persona que no estuviera, salía normal. Y entonces se vio que se trataba de una reacción emocional que disparaba la presión arterial. Y entonces lo que vimos es, vamos a la siguiente, por favor. El tratamiento farmacológico intensivo, prolongado de la hipertensión puede aumentar la morbilidad por enfermedad cardiovascular y neoplasias. Puede generar hipertrofia de vasos, hiperlipidemia, se disparan los lípidos, hipercalemia, se dispara el potasio, hipocalemia, se colapsa el potasio, intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina, aparte de otros efectos colaterales en los fármacos. Y entonces, lo que nos dijeron en el hospital es, no siempre sabemos cuáles son cuáles. Ustedes ayúdennos a ver cuáles son de estos pacientes reactores y cuáles son los verdaderos hipertensos. Y entonces lo que encontramos es, vamos a la siguiente, por favor. Estos son los pacientes con los que hicimos este estudio. De la línea roja vertical hacia la izquierda, espero que la vean por allá atrás, están los 3 casos reactores. Nos dimos cuenta porque el propio cardiólogo nos iba diciendo, pues a este ya le bajé la dosis de hipotensor, hasta que finalmente a los 3, sin que nosotros le dijéramos nada, desapareció la dosis, es decir, dejaron de prescribir el hipotensor. Los que están de ahí para la derecha son hipertensos, entre comillas, reales, si ustedes quieren, y se llaman a estas gráficas de caja y bigote. La cajita es la chiquita que está en medio, nos llegan como están hasta arriba, y cuando termina nuestro protocolo están abajo. Lo que medimos fue la famosa PAM, presión arterial media. La que sigue, por favor. Son los mismos pacientes ya en seguimiento. Lo que vimos, los que queríamos ver es si nuestra intervención conductual hacía que se mantuviera esa presión arterial más cercana a los niveles normales, y afortunadamente así se generó. La que sigue, por favor. El caso del asma, lo hicimos en el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Todos los estudios que estamos viendo son de nuestras tesis, de nuestros alumnos. Tesis de licenciatura, maestría y doctorado que están trabajando dentro del programa de medicina conductual que tiene la UNAM en Iztacala, con el maestro Leonardo Reynoso, que está aquí, y con un servidor que está en la parte de Ciudad Universitaria. Aquí lo que vimos es una intervención, pero fíjense, muchas veces nos dicen, oye, esta intervención que nos estás sugiriendo, que nos estás recomendando, es una intervención difícil. Necesitamos profesionales entrenados para que la pongan en marcha, y aquí pues no tenemos más que una psicóloga o un psicólogo y tenemos una buena cantidad de pacientes. Y entonces lo que hicimos fue entrenarlos probablemente en la intervención clínica más barata que existe y la más simple de administrar, que está ahí como RMPP, relajación muscular progresiva profunda. Y lo que vemos es que mejora tasa cardíaca, mejora tasa respiratoria, no hay cambios en la presión, no estábamos interviniendo sobre eso necesariamente. Sabemos por otros estudios clínicos que sí cambia la presión arterial, pero es un procedimiento que requiere una adición al tratamiento. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos a la izquierda todas las variables dependientes. Adhesión a los medicamentos, frecuencia de exposición a situaciones desencadenantes. Lo que le dicen al asmático es no vayas donde hay polvo, no vayas donde hay muchedumbres, porque puede disparar el ataque. Exposición a la medicina de rescate, que es este aspersor
cuando sienten que ya no están pudiendo respirar, que tanto lo usan. Preocupaciones, ansiedad, percepción de síntomas, disnea, sibilancias, estos chiflidos en el pecho, dolor, presión en el pecho, tos y flemas. Y como pueden ustedes ver, en la columna, es la 1, 2, 3, 4, la quinta columna de izquierda a derecha en verde, está la probabilidad asociada al tamaño del cambio clínico que logramos. Y entonces lo que nos muestra es cómo sí se reducen estos problemas, y no solamente que sí se reducen, sino que cuando los volvemos a medir, siguen igual sosteniéndose, que es el otro criterio que queríamos mostrar. La que sigue, por favor. Conductas de autocuidado. Este lo hicimos en el Hospital Gea González y lo estamos haciendo una réplica en el Instituto Nacional de Cancerología. Todas son tesis de nuestros alumnos. Resulta que quien está cuidando a un paciente crónico descuida su propia salud, además de que hay mucha ansiedad, hay una gran demanda de cosas que hacer, prácticamente cambia su vida, cambia su horario, porque tienen que estar cuidando a alguien que es grave. Lo hacemos en los servicios de cuidados paliativos. Cuidados paliativos antes día como ayudar a bien morir, solamente se aplicaba a las personas terminales. No, sabemos que cuidados paliativos son los que damos desde el instante en que alguien nos dice, eso no se va a curar. Puede no estarse muriendo, pero eso no se va a curar. Y entonces desde ahí empiezan estos cuidados. Normalmente estos cuidados los hace un pariente, normalmente la hija, la esposa, prácticamente siempre una mujer, y se deteriora su propia salud. Y lo que notamos en el estudio que hicimos en el Hospital General Gea González es precisamente cómo se deteriora el comportamiento, cómo el comportamiento de ellas, de quienes cuidan a estos pacientes, no se ajusta a lo que hace falta para que ellas no se enfermen. Nos pasó una vez, afortunadamente solo una vez, en el Hospital General, que murió primero la cuidadora que la paciente. Y entonces nos pareció muy importante asegurarnos de que estábamos poniendo en marcha este protocolo conductual. Y aquí tenemos cómo mejoran esas alimentación, toma de medicamentos, pedir apoyo, expresar emociones, dormir, descansar, tiempo libre, ocio y ejercicio. La que sigue, por favor. Cuidados intensivos es el efecto de la calidad de la relación interpersonal enfermera-paciente. Muy curioso, este estudio nos lo pidió el Sindicato de Enfermeras del Hospital de Zona 4 de San Luis. Y lo que nos dijeron es, queremos que nos ayuden a examinar, porque hay quejas, y no queremos que el director nos esté moliendo toda la vida. Hay quejas de cómo tratamos a los pacientes. Y entonces, uno de nuestros estudiantes de doctorado, que primero estudió enfermería intensivista, luego estudió una maestría y finalmente hizo el doctorado con nosotros, hizo este estudio. Vamos a la siguiente, por favor. A la izquierda tenemos los puntos que usan normalmente los neurólogos en una escala de reactividad para ver qué tan reactivo estás, qué tan cerca, por así decirlo, de la muerte o qué tan cerca estás del funcionamiento normal. Y se llama Apache 2, por sus siglas Acute Physiology Age Chronic Health Evaluation 2. Y después tenemos dos columnas en medio al ingreso. Lo que tenemos al ingreso es como los pacientes cuando nos llegaron eran prácticamente iguales en esta medida neurológica, y a la derecha están los resultados de cómo quedan esos pacientes después de que entrenamos a las enfermeras que los cuidan en una serie de conductas específicas. También está publicado, quien lo quiera ver con mucho gusto. Y tenemos como quienes estuvieron cuidados por enfermeras antes de que las entrenáramos, hubo una dispersión importante en las calificaciones de Apache 2. En cambio, después de entrenarlas, la gran mayoría de las calificaciones estaban en los lados positivos de la escala. La que sigue, por favor. La intervención conductual, entonces, ¿cómo se hace? Es lo que nos preguntan, ¿cómo logran ustedes todo esto? Es realmente, normalmente es breve, intensiva, focalizada, directiva, basada en mecanismos naturales que se encontraron a lo largo de décadas de investigación básica. Primero identificamos los mecanismos, los principios, y luego los transformamos en intervenciones clínicas o en intervenciones preventivas o en intervenciones educativas.
Procedimientos derivados de la investigación científica, ética, respetuosa, culturalmente sensible. ¿Por qué? Porque sabemos que si bien estos mecanismos funcionan igual para cualquier ser vivo, algunos los llaman leyes naturales, lo que sabemos es que pueden estar teñidas por la cultura, por la educación, por la forma en que nos han criado, etc. La que sigue, por favor. Otras aplicaciones que hemos tenido son las cefaleas primarias. Está publicado, todo esto lo pueden ver con un simple clic en TESIUNAM. Osteosarcoma, trastorno de ansiedad generalizada, cardiopatías, cuidadores de pacientes paliativos, que vimos algunos, obesidad, uso del condón en mujeres contagiadas de VIH y manejo del estrés y burnout en médicos durante la pandemia, que también tuvimos una buena cantidad de casos. La que sigue, por favor. Algunos efectos documentados, o como yo digo, ¿por qué estamos como estamos? La que sigue, por favor. Lázaro, la que sigue, por favor. Ahora, sí. Estos son hallazgos de estudios específicos. Los estudios están en azul fuerte abajo. Si no lo alcanzan a ver y alguno de ustedes quiere ver el estudio en detalle, nos avisa y se los localizamos o les decimos cómo conseguirlo. Los adolescentes de hogares, ahora piensen en la parte izquierda de la ecuación, la parte temporal temprana, cómo prevenimos y no cómo nos esperamos hasta que todo esté mal. Los adolescentes de hogares con conflicto conyugal desarrollan mayor número de miedos, de mayor intensidad y más reactividad no verbal medida en presión arterial. La que sigue. Desacuerdos familiares intensos durante la crianza, sobre todo si son crónicos, se asocian con mayor riesgo de padecer enfermedades y con indicadores de sufrimiento agudo 13 años después. La que sigue. La exposición crónica a conflictos familiares se asocia con menor estatura de la normal para la edad, tanto a los 7 años de edad como en la edad adulta. Ustedes dirían, ¿a poco el maltrato me hace chaparro? No es así. Lo que pasa es que el maltrato suele oscilar con otras variables que sí pueden modificar nuestro crecimiento. Ustedes habrán oído hablar de que la gente que le canta a sus plantas, las plantas crecen más bonitas. Es cierto, pero no porque les canten. La gente que le canta a sus plantas es la misma gente que le pone su agüita, que la acerca al sol, que le pone mono, que la cuida mucho y entonces la planta crece mejor. Lo mismo con los famosos pájaros de mal agüero. ¿Saben de dónde salió eso? De que en la antigüedad, probablemente por allá de las cavernas, quienes vivían en las costas veían entrar grupos de pájaros hacia la costa, hacia la tierra, y después venía una gran tormenta. Y decían, esos mugrosos pájaros trajeron la tormenta. Y entonces cuando venían los pájaros les disparaban para que no trajeran la tormenta. Los pájaros estaban huyendo de la tormenta que ya estaba mar adentro. La que sigue, por favor. Las personas expuestas a conflicto familiar tienen mayor probabilidad de ubicarse en el percentil más bajo, el quinto percentil de la distribución de estaturas. ¿Cuánto? 31% en la niñez y 24% en la edad adulta. Es decir, mejoramos cuando nos vamos de la casa o cuando estamos bajo otras condiciones de vida. La que sigue, por favor. Niveles altos de conflicto familiar se asocian con peso normal que el menor en bebés, aún después de aislar la contribución de su peso al nacer y del peso y estatura de la madre. La que sigue. Ambientes familiares muy conflictivos se asocian con un perfil riesgoso de lípidos en sangre, en plasma de los hijos. No parece haber asociación consistente entre el conflicto familiar y el colesterol de las hijas. Ahí hay una idea para tesis. Háganla, se van a divertir mucho y a lo mejor encuentran algo así de importante. La que sigue, por favor. Menor cohesión familiar se asocia con síntomas más graves en datos provistos por enfermeras sobre el porcentaje del cuerpo cubierto por dermatitis atópica en niños en el hospital. La que sigue. Los hijos de parejas con estilos parentales de poco apoyo tienen mayor riesgo de obesidad en la adultez temprana. ¿Cuántos números? 18% contra 3% de hijos de parejas que dan apoyo armónico.
Para que vean lo importante es que quienes estén planeando criar hijos, hay cosas que tienen que hacer. La que sigue, por favor. Ese riesgo aumenta aún después de aislar la contribución del sexo y del nivel de masa corporal en la niñez. Niñas o niños de los que se ocupan poco, lo que se ha denominado negligencia parental, muestran mayor probabilidad de ser obesos, 29 contra 4%. Vean cuántas veces cabe 4 en el 29. Ese es el número de veces que se dispara el riesgo. La que sigue, por favor. Niños y adolescentes cuyos padres dan poco apoyo emocional, escasa expresión de afecto, solución defectuosa de conflictos, muestran peor control metabólico de su diabetes. Estos son niños con diabetes tipo 1. La que sigue, por favor. Y ahora vamos a lo que deberíamos estar empezando a ver, la resiliencia. En buen latín, el resilio quiere decir en latín saltar para atrás. Y se refería básicamente, la alegoría que se ponía cuando se describía esto en latín era el junco que está en la orilla del río y que el viento lo apachurra y cuando termina el viento se regresa. A eso se refería, claro, hoy lo vemos de una manera diferente, hoy lo vemos como la resistencia ante el infortunio, que tiene perfecto sentido. La que sigue, aquí está. La anterior, por favor. No, sí está bien, resistir, hacerse del infortunio y lo más importante, la resiliencia se puede aprender. La aprendemos a veces desde chiquitos y a veces más adelante en la vida. La que sigue, por favor. La epigenética en la resiliencia es uno de los hallazgos no tan viejos como hemos visto en otros hallazgos en la psicología. Estos no tienen más de 15 años, pero son muy consistentes. La epigenética o epigenoma estudia los mecanismos que regulan la expresión de los genes, no modifican la estructura genética, modifican cuándo se expresan, sin una modificación en su secuencia del ADN. Establece la relación entre las influencias ambientales y genéticas que determinan un fenotipo. Muy interesante, porque es la primera vez que nos dicen hay alguna evidencia de que cuando hacemos ciertas cosas, entre comillas, positivas durante mucho tiempo, podemos producir características heredables. Y estas son magníficas noticias. Claro, son pésimas noticias si hacemos todo lo contrario. Establece una relación entre las influencias ambientales y genéticas que determinan un fenotipo y el momento en el que se expresa una propensión heredada. Inicialmente, desde el punto de vista clínico, esto se dio en diabéticos. Se ha dicho, por ejemplo, bueno, pues la diabetes corre en la familia, todos los ancestros han tenido diabetes, y entonces ven, por ejemplo, datos de cómo ha ocurrido o cuándo ha ocurrido esto, y lo que vemos es, bueno, pues la mayoría de mis parientes ha desarrollado diabetes por ahí de los 45, 50, pero los estudios empezaron a ver cosas muy interesantes. Si esa persona con la genética del diabético hacía ejercicio, no abusaba de los dulces, manejaba bien el estrés, etcétera, esa diabetes que en los demás aparecía a los 50 años, aparece a los 60 o 70, o no aparece y se muere de otra cosa. Entonces había un hallazgo importante al que había que ponerle atención al respecto de cómo el desarrollo, el comportamiento modifica una serie de características, incluyendo aparentemente algunas características heredables. Y entonces, la que sigue, por favor. Cuidados maternos tempranos, este es un estudio muy interesante, inician una cascada de eventos moleculares donde las hormonas tiroideas aumentan la producción de serotonina 5-HT en el hipocampo, una estructura fundamental para la regulación del comportamiento, lo que conduce a una mayor unión del factor de transcripción del gen NR3C1, aumentando los receptores de glucocorticoides. Es decir, los mecanismos no son directos, son los que se agregan uno al otro a darnos una sensibilidad específica, lo que y produce una mejor retroalimentación negativa del eje hipotalámico pituitario adrenal después del estrés, es decir, nos permite recuperarnos más rápido si nos pasó algo muy malo. La que sigue, por favor.
Por lo que la plasticidad neuronal a lo largo de la vida es importante en hallazgos sobre la reactividad de este eje hipotalámico. Desde esta perspectiva, el campo de la epigenética del comportamiento continúa ilustrando las formas dinámicas en las que las modificaciones epigenéticas pueden generar plasticidad fenotípica. Esta plasticidad, en principio, sería heredable. La que sigue, por favor. Papel de la metilación del ADN. La secuencia genética por sí sola no representa toda la expresión del gen o de sus funciones celulares. Esto sí lo sabíamos desde antes. Mecanismos epigenéticos como la metilación del ADN pueden influir en la actividad del gen sin alterar la secuencia del ADN. Muy interesante. Es una modificación estable y heredable que se asocia con procesos normales y anormales del desarrollo, de lo que nos pasa en la vida, de lo que hacemos en la vida. La que sigue, por favor. Efectos epigenéticos relevantes, la metilación del ADN, modificación histónica, vamos a ver qué es eso, y la remodelación de la cromatina. La que sigue, por favor. Las histonas son cambios químicos de los aminoácidos en la colita aminoterminal por enzimas especializadas que alteran la estructura de la cromatina. La cromatina sí se altera. Y silencian o activan, ahí está el punto, regiones enteras del cromosoma y de los genes que están situados en él. Por eso lo que decíamos es lo que nos pasa en la vida o activa o desactiva un gen. La que sigue, por favor. El caso de la neuroinflamación, que sabemos que es uno de los problemas crónicos más complicados y más latosos. La microglía son células efectoras de inmunidad, responden rápidamente a moléculas que reflejan la homeostasis del sistema nervioso central. Acaban influyendo sobre conexiones neurales moduladoras de respuestas inflamatorias determinadas por la regulación epigenética, lo que nos ha ocurrido en la vida. Y por tanto por la interacción psicosocial con el ambiente, lo que es la que sigue, por favor. ¿Cuáles son estos mecanismos? Bueno, afectan la vulnerabilidad, la resistencia mediada por la reactividad al estrés. Insisto, el estrés no nos mata lo que hacemos con él o lo que dejamos de hacer con él. Y el manejo del estrés es una parte central de esta forma de asegurarnos que nuestro organismo recibe esos mensajes y los utiliza a veces en generaciones incluso posteriores. La crianza y la parentalidad determinan variaciones fenotípicas mediante dos mecanismos. Uno, señales intracelulares inducidas por el ambiente. Dos, modificaciones epigenéticas con resultados fenotípicos, lo que decía yo hace un momento. La que sigue, por favor. Y entonces la adaptabilidad del comportamiento. Diversos estudios corroboran que cambios epigenéticos pueden subyacer a la alteración de genes blanco, genes específicos, para precipitar o desarrollar sintomatología depresiva, probablemente mediante efectos sobre los niveles de serotonina. Esa parte todavía se está investigando. La que sigue, por favor. En síntesis, aquellos estilos parentales crean vulnerabilidades o interactúan con vulnerabilidades genéticas de los hijos. Esas vulnerabilidades perturban el funcionamiento psicosocial, específicamente el procesamiento de emociones y la competencia social, entre otras, el manejo del estrés. También perturban los sistemas biológicos regulatorios de la respuesta al estrés. La que sigue, por favor. Quien quiera esta PowerPoint se la regalo. Está, bueno, queda aquí en la laptop que están usando. Si me la piden, se las mando con mucho gusto. Y así pueden ver los estudios a fondo, los que quieran ver. Entre los sistemas biológicos regulatorios afectados destacan el simpático adrenomedular, esto ya lo sabíamos, y el hipotalámico pituitario adrenocortical, que también lo sabíamos. También se generan conductas defectuosas de cuidado de la salud, tales como el uso de sustancias y el sexo inseguro. En conjunto, este perfil bioconductual acumula riesgos de trastornos psicológicos, enfermedades crónicas graves, mortalidad precoz. La que sigue, por favor. Mecanismos regulatorios con origen en el desarrollo, bueno, los estamos viendo, la vulnerabilidad o resistencia mediada por la reactividad al estrés. Crianza y parentalidad determinan variaciones fenotípicas mediante dos mecanismos. Uno,
señales intracelulares inducidas por el ambiente, y dos, modificaciones epigenéticas con resultados que podrían ser heredables. La que sigue, por favor. De modo que ya sabemos cuál es el escondite, ya no tenemos tantas dudas sobre esto. Ya vimos el escondite biológico del desarrollo psicosocial, procesos epigenéticos que pueden mediar vulnerabilidades de por vida como respuesta a la adversidad. Esta puede producir cambios epigenéticos duraderos en el cerebro. La metilación química del ADN lleva a cambios que afectan procesos genéticos regulatorios que pueden modificarse con intervenciones psicológicas. Para eso estamos quienes hacemos psicología en el área de la salud, sea salud física o sea salud mental, pero ahora ya sabemos por qué y cuáles son algunas de las variables más pesadas, más relevantes, más a las que debemos darle prioridad y acceso para modificar esas posibilidades. La que sigue, por favor. Episodios amenazantes duraderos, un experimento genial de Hildebrand, es el grupo de la doctora Tania Singer en la Universidad de Leipzig. Inmersión visual muy estresante, le ponen unos anteojos de realidad virtual en los que la persona va caminando hacia un precipicio en el que si se cae seguro se muere. Y entonces lo que hacen es exponer a los que habían meditado y a los que no habían meditado en este. La respuesta electrodérmica la midieron en la famosa respuesta de transmisión en la piel, variabilidad de la tasa cardíaca. Vean cómo son, no son conducta directa, es el resultado biológico de la conducta lo que estamos viendo y que nos permite confianza a la hora de encontrar el hallazgo. La mayor flexibilidad cognitiva fue como rasgo las personas que suelen ser flexibles al respecto de no saber lo que va a pasar. Son quienes funcionaron mejor en este experimento. En ambas variables dependientes, que es otra vez, estamos viendo la respuesta electrodérmica y tasa cardíaca, que son componentes integrales de la resiliencia. La que sigue, por favor. El infortunio y la adversidad, pues ya tienen nombre y apellido, ya se nos acabaron los pretextos. Se pueden identificar de manera confiable, residen principalmente en el comportamiento humano. El análisis conductual aplicado a la salud hace contribuciones muy relevantes en este sentido, mediante trabajo conjunto articulado. La que sigue, por favor. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que promover el lado izquierdo de la ecuación donde podamos, es decir, promover buenas prácticas de crianza, promover buena interacción interpersonal en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en la familia. Y bueno, examinar el contexto epidemiológico nacional y local. ¿Por qué? Porque a veces quizá hay más diabetes en un sitio que en otro o más cáncer en un sitio que en otro y hay que reorientar las baterías hacia lo que nos está haciendo más falta. Hacer un ejercicio de detección de necesidades, retroalimentar temarios y planes de estudio, muy, muy importante. Todavía estamos en el siglo antepasado. Incorporar contenidos a cursos actuales o agregar contenidos nuevos, consolidar la formación teórico-práctica en psicología, evaluar y diseminar los efectos de las intervenciones promotoras de la resiliencia. Es importante que la sociedad sepa qué hacemos, sepa qué logramos, sepa cómo llegamos ahí. La que sigue, por favor. Algunos medios hay que usarlos todos. Esto nos lo enseñó Nathan McCovey hace casi 50 años. Educación formal, quizá desde la secundaria. Algunos de ustedes dirían, no, hay que irnos hasta la primaria. Radio, televisión. ¿Por qué? Porque tienen mucha penetración. Alguien hizo el estudio de cuántas personas en este país trabajan con el radio de fondo o con la televisión de fondo. Prensa impresa, líderes artísticos, deportivos, religiosos, políticos, etc. Escuelas para padres, campañas extensivas a la sociedad en general, siempre, siempre con base en la investigación científica y la evidencia aplicada. ¿Sirvió o no sirvió? ¿El efecto duró o no duró? Siempre buscando un cambio significativo y duradero. Creo que estamos por terminar. La que sigue, por favor. Muchas gracias. ¿Preguntas?
Habla, Jocote. Mencionó que estos cambios igual es probable que haya herencia. Mi pregunta es, no sé si hay investigaciones, pero se han planteado la idea de evaluar cuánto tiempo es lo que tardaría en hacer este cambio. Buena pregunta. No sabemos cuántas generaciones tarda en heredarse. Lo que sabemos es que el cambio sí toca los mecanismos que producen algunos cambios heredables. Ahí hay otra excelente idea de tesis. El problema es que es una tesis que te va a tomar como 20 años. Fuera de eso, vas por el camino correcto. Pero fíjense, en una escuela como esta, lo que ustedes pueden hacer es empezar la parte y después otra tesis la que sigue, otra tesis la que sigue, y en 5, 6, 10 tesis a lo mejor sí tienen una respuesta que valga la pena difundir incluso socialmente. Todavía están en el horno esas investigaciones. Sí, sí, sí. Entonces, me gustaría... Gracias. Me gustaría preguntarle en su experiencia y con todo el amplio ejemplo que nos dio con todas las investigaciones, ¿cómo podemos mejorar la parte de la fiabilidad en los autorregistros, ¿no? Porque, como bien nos decía, a veces hay comportamientos que pues tenemos que apoyarnos de este tipo de estrategias. ¿Cómo mejorar esa parte? En algunos casos, los ejemplos que di nos han servido mucho. Yo soy de los convencidos de que cuando tú logras una mejoría en el funcionamiento psicológico de una familia, de una persona, etcétera, el elemento más probable que logre mantener ese cambio es la familia. Una de las cosas que hacemos es siempre llamamos a la familia y les explicamos, a ver, mire, a su papá le está pasando esto, o a su hermano, o a quien sea, está pasando probablemente por esto, y la forma en que sabemos que mejoran son haciendo estas 2, 3 cosas. Les vamos a encargar que la hagan. Eso lo hacemos casi siempre, llamados a la familia. El segundo es, claro, dar información no basta. Tenemos la tentación de que si informamos a la gente va a cambiar su conducta. Eso casi nunca pasa. Fíjate, si la información solita cambiara la conducta, en todo el mundo no habría un solo médico que fumara. Ni uno solo. La información no cambia la conducta. ¿Qué tienes que hacer? Como experto en comportamiento, lo que tienes que hacer es ver cuáles son las condiciones de la vida diaria de ese paciente, de esa familia, y reorganizarlas de manera tal que puedas tener un dato más confiable. En el caso de los pacientes VIH positivos nos funcionó muy bien porque lo que hicimos fue después cotejar con observadores independientes si ese dato estaba ahí. Lo que pasa es que tienes que confiar hasta cierto nivel en que cuando le dices, quiero que tome tal medicina, quiero que haga este ejercicio, quiero que platique con gente nueva de esta manera, etcétera, lo van a hacer. Siempre recluta a alguien de la familia o alguien que vive con el paciente para que entrenarlos a los dos y se pueda registrar esto y puedas confiar en la medida de lo posible. La otra opción es esta que estamos viendo. No observar, pero sí puedes observar algunos de sus productos permanentes. Claro, en algunas cosas más intangibles es latoso, pero en el caso de cambios en salud orgánica, sí los puedes tener. Casi siempre lo que usamos son los datos del laboratorio, de cómo anda hemoglobina, cómo anda glucosa, cómo andan triglicéridos, etcétera. Esas son las 2 aproximaciones que hay hasta ahora. Y ahora otra de las cosas que pueden usar es aprovechar que todo el mundo tiene un celular y que tiene formas de registrar algunas cosas, quizá fotografías, quizá videos. Claro, vas a tener todavía un poco el problema de si el video no estuvo prehecho o hechizo,
y que te mandaron lo que querías ver. Esa es otra cosa importante. El ser humano suele ver lo que quiere ver y así mismo se lo dice al prójimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las variables cognitivas que están relacionadas con las de comportamiento. Esas dos estrategias suelen funcionar bien. Doctor, muchas felicidades por la plática y un gusto escucharlo nuevamente. Hablando de esto de las tecnologías, de hecho yo creo que gran mayoría del auditorio podrá corroborarlo. Muchos traen smartband, smartwatch. En su experiencia en la investigación relacionada a la salud, ¿qué tan confiables son como mecanismos de registro? ¿Conviene mejor no creerles tanto? ¿Conviene tomarlo en cuenta, pero tomarlo con pincitas? ¿Cuál es su experiencia sacando datos de esta clase de tecnología? Unos datos que no traje el día de hoy es un estudio que hicimos con nuestros médicos en la pandemia. Una cantidad de médicos, bueno, tenemos el dato de 31 médicos que nos llegaron con estrés agudo. Se les acababa de morir un pariente o un paciente, tenían un temor terrible de regresar a su casa y contagiar a la familia, etcétera. Y lo que hicimos fue atenderlos a todos en una primera sesión por video en Zoom y el resto fueron intervenciones telefónicas. Hay veces que desconfiamos de las intervenciones telefónicas porque suponemos que las cosas están ocurriendo como creemos que están ocurriendo. Sin embargo, estudios, incluso estudios tempranos, estoy hablando de hace 25, 30 años, con pacientes seropositivos, quizá el científico que más sabe de esto, que es el doctor Steve Safran, lo que hace es siempre hacer seguimientos telefónicos. Fíjate que el seguimiento telefónico realmente tiene dos funciones. Uno, facilita que la persona se acuerde de seguir instrucciones. Y segundo, te permite reforzar si el seguimiento de instrucciones llevó a un registro confiable de lo que te está enviando de datos. Yo tengo la sensación de que la atención a distancia no se va a quitar ya nunca, por muchas razones. Les doy una que conozco recientemente. En Estados Unidos, para que tú veas a un paciente de manera independiente, tienes que tener un doctorado y tienes que haber pasado una serie de exámenes, el EPPP y otros exámenes. Pero además, si tú ya tienes tu consultorio, qué sé yo, en Ohio y te quieres mudar a California, vas para atrás. Tienes que volver a tomar los exámenes, tienes que volver a pasar todo eso. ¿Qué está haciendo la gente que no puede hacer eso y que está incluso fuera de Estados Unidos y algunos adentro de Estados Unidos? Lo que están haciendo es buscar atención a distancia, atención por videoconferencia, y eso lo que evita es tener que cumplir, entre comillas, con esas restricciones tan peculiares. Y entonces, además sabemos que tienen una escasez terrible de terapeutas que trabajen en español. Y entonces lo que está ocurriendo es que buscan terapeutas de países donde hablamos español y damos ese tratamiento. Claro, lo importante, y hemos encontrado otra posibilidad, que ya no es a distancia. Nos dijeron que había una serie de quejas importantes básicamente de inmigrantes en Chicago. Y resulta que las autoridades que ven las licencias y todo esto estaban muy pendientes de que no hubiera un problema con las leyes del estado. Y lo que hicimos fue, la escuela de la UNAM que está en Chicago hizo trámites con el consulado mexicano en Chicago, nos prestaron una sala de juntas y ahí vemos a los inmigrantes. ¿Por qué no hay problema jurídico? Porque técnicamente estás en México y estás entonces tratando a esas personas que hablan español y que no tienen de otra, trabajando ahí. De modo que, regresando a tu pregunta, yo creo que va a depender de qué le hagamos a la tecnología para irla haciendo cada vez más confiable al respecto de registros. Y tenemos experiencias en esto, los famosos contadores de píldoras. Los contadores de píldoras, que aquí casi no hay, pero te puedes comprar una cajita en Sanborns o lo que sea. El problema de los contadores de píldoras es que el número que le dan es el número que abre esa cajita, no si te tomaste la píldora o no. Y entonces lo que necesitamos es ver cómo nos la ingeniamos para asegurarnos que el desarrollo, la evolución de la tecnología aplicada a la salud se va acercando cada vez más.
A lo mejor tenemos que proceder por ensayo y error, como tantas cosas en ciencia, pero yo creo que vamos poco a poco hacia allá. Ahí va, ahí viene. Primero que nada, muchas gracias por la conferencia, estuvo muy interesante. Una duda, en cuanto a la tasa de adherencia al tratamiento, en los pacientes con los que ustedes han trabajado, con los usuarios, ¿esta tasa se mantiene de igual manera con un porcentaje efectivo de éxito en los tratamientos sobre los que fueron tratados a otras enfermedades? Ejemplo, aquellos pacientes que ustedes trataron, por ejemplo, con un problema de gripa, ¿lo llevaron a cabo con otras enfermedades que tuvieron de manera posterior o se limita solamente a la enfermedad con la que trabajaron? Y en este caso, usted desde su experiencia, ¿qué deberíamos implementar? ¿Qué prácticas para que estos pacientes puedan generalizar el efecto, no solamente con la enfermedad que tienen, sino Muy con bien. algunas otras? Es una pregunta que tiene dos respuestas. Una primera es, siempre asegúrate que entrenas al paciente y a su cuidador. Nunca entrenes nomás al paciente porque se le va a olvidar. Al paciente y al cuidador. Segundo, trata de registrar confiabilidad. Tu pregunta específica sobre si se generaliza de tomarse el medicamento para otra enfermedad, no lo sabemos. Ahí hay otra idea de tesis. Magnífica idea de tesis. Sabemos que una vez que alguien adquiere la destreza, la disciplina para tomarse un medicamento que tiene que tomarse a fuerza 2 veces al día, después otro padecimiento que requiera cualquier otro régimen un poco menos complicado lo va a hacer, pero no sabemos si pasa lo mismo si el régimen del segundo padecimiento es más complicado. Esa es una pregunta que vas a contestar en tu tesis. Creo que aquí hay una última. Buenos días. Muchas gracias por la conferencia, doctor. Mencionó 2 cosas importantes en la parte de las intervenciones que, bueno, a mí me llaman mucho la atención, que es la parte de la efectividad y sobre todo la duración, que sea el efecto duradero. En ese sentido, a mí, yo soy muy ignorante de las intervenciones que se hacen en medicina conductual y me pregunto cómo hacen el entrenamiento de tal forma que no sea como una receta, ¿no? Sobre todo en el sentido de que una vez que se hace la intervención y que se hace el cambio, seguramente en el futuro pueden ocurrir cosas en la vida de las personas que cambien o que dificulten la duración de los efectos de la intervención. Y supongo que se necesita una especie de flexibilidad en el sentido de, y que no siempre el tratamiento, lo que se tiene que hacer es lo mismo que se hizo en un principio si las condiciones son distintas a las que estaban en el pasado, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuáles son las estrategias que generalmente se utilizan, cómo explican a los pacientes los principios, más allá de técnicas que sean rígidas y que sean solamente una receta, para que los efectos se mantengan durante pues, mucho tiempo. Muy bien. Gracias. Como nos dicen muchos médicos, no hay enfermedades, hay enfermos. Cada uno tiene condiciones específicas, condiciones en su familia, en su trabajo, en sus ancestros, en términos de herencia, etc. Las recetas no le van a servir más que durante un tiempecito a la persona a la que se la diste de una manera muy específica para un cambio conductual. Pero lo que tienes que hacer es asegurarte que siempre que diseñes una intervención conductual, conozcas el mecanismo que la regula. Si tú conoces el mecanismo que la regula, lo que vas a poder hacer es tomar ese mecanismo y aplicarlo directamente a una de esas intervenciones, en el entendido que ese mismo mecanismo podría, pero no necesariamente ocurre, aplicarse a condiciones de vida diferentes de ese paciente o de esa familia. Por eso lo importante no es el dar instrucciones y decir, usted haga eso. Bueno, hasta que qué. Si me empieza a pasar, y ese es uno de los problemas con muchos de nuestros pacientes, me preguntan cuándo tienen que hacer un cambio, cuándo tienen que ajustarse a algo, cuándo regresan a reportarle al médico un cambio importante que el médico les dice, si empieza a sentir esto, hábleme. Eso está muy bien. Y lo que hace eso es ir ajustando cada una de las instrucciones a la situación que lo demanda y al mecanismo que lo facilita.
de eso no podemos distraernos porque va a depender mucho la eficacia de lo que hagamos en el consultorio, en el gabinete, en la comunidad, en la familia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. La Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta de la Universidad Autónoma de Yucatán otorga la siguiente constancia al doctor Juan José Sánchez Sosa. Un aplauso, por favor. Los invitamos a pasar a la Facultad de Psicología, donde serán las inscripciones y a recorrer los diferentes auditorios. Gracias.